Y hoy vamos a hablar precisamente de Jesucristo como nuestra luz y como nuestra paz, para llevarnos este mensaje a casa, que llene nuestros corazones y que podamos seguir caminando con Él. Adelante. ¿Usted considera a Jesucristo su luz, su paz? Mire, acompáñeme a Juan 1:4, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 1, en el versículo 4, dice así: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Hasta ahí nada más. Mire, en este pasaje del Evangelio de Juan, el apóstol hace una mención metafórica de Jesucristo como la fuente de vida y la luz para toda la humanidad. Mire, Jesús, siendo Dios, como segunda persona de la Trinidad, no solo dio al hombre la vida física como parte de su creación, sino que al impartirle su aliento, al darle su espíritu de vida, le llena con su luz, y también con esto le da el privilegio de poder sostener una relación íntima con Él. Sin embargo, estos son los sin embargos, los peros. La desobediencia del hombre lo llevó a una trágica caída, quedando separado de Dios al haber pecado en contra de su soberanía, su voluntad y su santidad. Así fue como el pecado cubrió de oscuridad el corazón, la mente y la voluntad del hombre, interponiendo una gran barrera que le impide reconocer los caminos del Señor. Y de ahí es cuando nosotros nos damos cuenta el rechazo al Evangelio de Cristo. Hay una gran sombra, hay una gran oscuridad que tiene que ser disipada. Por eso, bajo esas circunstancias, el Padre en su misericordia envió la única luz que resplandece y desplaza toda tiniebla que pueda evitarnos ver la gracia y el amor de Dios. Así fue como Cristo vino a redimir al hombre este mundo, mis hermanos, para llevarlo de regreso a la presencia de Dios. Y esa es la mejor de las noticias. Dice Juan 1:9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Que alumbra a quién? A todo hombre. No hay acepción de personas. El Señor vino a establecer su luz y su camino para todos. Dice, en el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho. Aquí habla de su soberanía, de su creación. Dice, pero el mundo no le conoció. Cuando hablamos de mundo, estamos hablando de ¿qué? De la gente, de las personas, de la humanidad. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Qué paradójico. Una segunda oportunidad y una tragedia más. La luz verdadera, portadora de la gracia de Dios, representada en la persona de Jesucristo, fue rechazada por quienes creían conocer a Dios y hasta se sentían dueños de una promesa universal. Ese fue su problema, no entender el propósito de Dios. Ellos jamás comprendieron que la promesa del Señor consistía en que de la simiente de Abraham vendría la salvación, el Mesías, pero para toda la humanidad. No les pertenecía como herencia exclusiva. Y esto estaba escrito desde el principio. Pero la luz de las Escrituras no les era revelada, mis hermanos. Su entenebrecido corazón no le permitía ver la realidad. Fíjese lo que dice, vaya conmigo a Génesis 22:18. Y aquí es donde el Señor está dándole la promesa a Abraham. Génesis 22:18 dice, en tu simiente, ¿y de qué está hablando? De su generación, y de esa generación vendría el Mesías. Dice, serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuántas familias, cuántas naciones serían bendecidas? Todas. De manera que no estamos viendo una exclusividad de Dios hacia alguien o de alguien que tenga la exclusividad de Dios, como muchos pretenden considerar, lamentablemente. Bueno, esta condición de ceguera espiritual, mis hermanos, continúa presente en una buena parte de la cristiandad actual. ¿Y por qué digo cristiandad actual? Me estoy refiriendo a quienes mencionan a Jesucristo, lo pueden tener en sus cultos,
Algunos hasta lo traen colgado en una imagen, pero no saben quién es. No lo reconocen como tal. No lo reconocen como Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y así como en aquella época, pese a todo lo que ya estaba escrito por los profetas, y que estos varones estudiaban cada sábado en la sinagoga, tampoco pudieron entender ni discernir al Mesías prometido en su verdadera esencia. ¿Por qué? Debido a la ceguera de un entendimiento entenebrecido, dureza del alma, que no les permitió ver que la luz de la palabra de Dios les estaba mencionando, les estaba abriendo una puerta a la verdad. La palabra no penetró su rebelde corazón y ahora sucede lo mismo. Ahora sí que cualquier similitud con la realidad actual será que mera coincidencia, donde el orgullo, nuevamente, y los intereses particulares de hombres soberbios, pero muy religiosos, tienen a multitudes sumidas en gran confusión. Y mire, mis hermanos, esto no solamente se ve entre las sectas grandes que existen en el mundo o las religiones tradicionales, no. También el cristianismo evangélico es afectado por estas circunstancias. Y esto es porque cuando la luz de Jesús no ilumina el corazón del hombre, es fácil ser insensible a su palabra. Y ahora muchos, pretendiendo conocer a Dios, se atreven a presentarse delante de Él exhibiendo sus argumentos, sus recursos, intentando agradarle de esa manera. De manera que esto no ha cambiado mucho. Porque la desobediencia del hombre desde el principio, y me voy hasta el Edén, ha entorpecido y ha nublado su mente para no ver la luz. ¿Y esto por qué? Porque centra su atención, el hombre, en sí mismo y en las expectativas que pone en las obras que convienen, pero a su naturaleza caída. Vaya conmigo a Isaías 65:1, para que veamos un poquito de los antecedentes de lo que estoy hablando. Dice Isaías 65:1, fui buscado por los que no preguntaban por mí, fui hallado por los que no me buscaban. Aquí está hablando de un pueblo gentil, pero fíjese desde dónde está profetizado. Dice, dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, heme aquí. ¿Ante quién se estaba presentando? Ante quienes ni lo buscaban, ni lo conocían. ¿Y qué cree? Ellos sí lo encontraron. Versículo 2, y aquí está la tragedia. Extendí mis manos todo el día, o sea, siempre, a un pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos, pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Mire, mi hermano, aquí el Señor está hablando de cómo la desobediencia del pueblo de Israel, su insensibilidad a la palabra, a sus mandamientos, le hizo fácil involucrarse con la idolatría de sus entornos antes de guardarse, y ahora estaban estableciendo obras delante del Señor que habían sido enseñadas por Moisés, cómo se debía adorar al Señor, cómo se le deberían de presentar sus ofrendas, y ahora se les hacía fácil sacrificar cualquier cosa en los huertos que encontraban, en la tierra que encontraban, no en un altar establecido por el Señor, santificado por Él, quemando incienso sobre ladrillos, sino sobre la roca que el Señor estableció. Bueno, todo esto era en base a ¿qué? A sus propios ¿qué? Pensamientos. Y la condición del pecado trae consecuencias, lo sabemos. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Por qué eran malas? Porque estaban establecidas en ¿qué? En sus pensamientos, en sus argumentos, en sus actividades cotidianas, lo que les convenía. Porque debido a su naturaleza caída, el hombre se deja dominar fácilmente por sus pasiones, por las intenciones del corazón, al centrar su atención solamente en suplir necesidades físicas y materiales. Y por eso, mis hermanos, busca, recibe, acepta y se adapta a lo que su entorno
llámese mundo, le ofrece. Qué fácil es para el hombre aceptar lo que el hombre le da. Qué fácil es para el hombre aceptar las ofertas, las seducciones, las invitaciones y justificarlas. Porque tienen una habilidad impresionante para justificar sus pensamientos, sus decisiones, sus actitudes, mientras estas convengan a sus intereses. ¿Sí conoce de esas personas? Se justifican todo. No, pues ¿qué tiene esto de malo? No estoy haciendo nada malo. Es que no tengo vida, que no puedo decidir. Mis hermanos, no tienen temor de Dios. Porque además estas personas son intolerantes a las opiniones ajenas. Porque siempre apuestan a ganar, sin importarles los medios ni las consecuencias. Y esta es una de las características principales de los hombres de los tiempos peligrosos, de los cuales se refirió Pablo. Y estamos viviendo tiempos peligrosos. Por eso vemos infinidad de hombres amadores de sí mismos, que solo les importan sus intereses, que solo les interesa satisfacer su ego. Y esto lo podemos ver desde la casa, desde la familia. Cuando alguien se levanta solamente para sacar adelante lo que le conviene, sacrificando a su familia, sacrificando a su esposa, a sus hijos, hasta el mismo negocio. Es más, hasta exponiendo su vida ahora. ¿Por qué me he de poner cubreboca? ¿Por qué no puedo salir a donde yo quiera? ¿Por qué no me puedo divertir? Y finalmente, a quien están exponiendo, no solamente su propia vida. Pero se sienten supermanes. Yo soy intocable. Qué falta de temor de Dios. Le decía yo a un hermano, mi hermano, tenemos que ser reverentes y prudentes, porque si tú amas a tu familia y te expones, no solamente los estás exponiendo a ellos en un contagio, si a ti te pasa algo, los estás exponiendo a que se queden sin ti. Y si los amas, cuídate. Bueno, en esa condición de amadores de sí mismos, nos encontró el Señor también a nosotros. ¿O no? Claro. Así nos encontró nuestro Salvador, mis hermanos. Por eso nuestras acciones de gracias, ¿de dónde nos rescató? En medio de esa triste condición, su luz resplandeció, pero en quien abrió su corazón para recibir por la gracia, la vida, la esperanza y la paz del Señor. Desde ahí nos trajo. Porque sin importar, mis hermanos, lo que el hombre argumente o el mundo ofrezca, los propósitos de Dios siempre se cumplirán. Su soberanía, su voluntad siempre estarán muy por encima de cualquier argumento que se levante en su contra. Por eso dice Juan 1:15, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y Él es Jesús. Su propósito se habrá de realizar. Y para nosotros, los verdaderos creyentes, este debe ser un motivo de gran gozo y alegría, de mucha confianza. ¿Por qué? Porque si las tinieblas no pudieron prevalecer contra Jesús, tampoco lo harán en contra de su iglesia. ¿Lo cree? Pero la verdadera iglesia, a la cual el Señor dijo que las tinieblas del Hades no prevalecerían delante de ella. A esa iglesia me refiero. A quienes llevan en su interior esa misma luz, la de Cristo. Los discípulos genuinos que negándose a la carne, negándose a las seducciones del mundo, siguen los pasos de Jesús, y esto los convierte en luz también, para alumbrar la vida de quienes siguen en la oscuridad. Mi hermano, tú veniste a la luz por medio de la luz para ser luz. Parece que no se dio, pero sí se dio. Me salió, ¿verdad? Ahora, ¿qué debió suceder en el corazón del hombre, en tu corazón, para que esta luz resplandeciera entre las tinieblas de tu corazón y te pudieras ver tal como eres o tal como estabas? De hecho, esa luz nos sigue resplandeciendo y nos sigue reflejando, tal como somos. Debimos ser alumbrados con la luz del Señor para reconocer la fuente de esa luz, Jesucristo. Cuando tú reconociste la fuente de la luz, entonces en ese momento las cosas cambiaron. Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Aquí no intervino ninguna
ninguna iglesia, no intervino ninguna institución, ningún hombre, ningún movimiento religioso, sino solamente la gracia del Señor. Y venir a la luz, ¿sabes en qué te convierte, mi hermano? En alguien que ha sido adquirido a gran precio para anunciar las virtudes de quien te encontró para traerte a la luz de las tinieblas donde estabas viviendo a su luz admirable. En eso te convierte. Isaías 9:2 dice de esta manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz. Sí, la luz resplandeció para los que vivían en un país de sombra de muerte. Mi hermano, nosotros vimos una gran luz y por eso estamos aquí. Lo contrario a esto representa el rechazo inmediato a la luz de la palabra de Dios, que cuando confronta la conciencia hace evidente la condición de pecado. Y esto es lo que el hombre no soporta. Por eso no viene a la luz. Mire, esto es semejante a los bichos nocturnos, porque en algún lugar de la casa hay un bicho nocturno. Pues no voy a decir, no, en mi casa no hay ni uno. Nada más parece en la noche como que se va a tomar un vaso de agua y prende la luz. Y mire, huyen, despavoridos, buscando un lugar en medio de la oscuridad. ¿Por qué de la oscuridad? Porque están acostumbrados a la oscuridad. Así muchos huyen de la luz del Evangelio para esconderse incluso bajo la penumbra de la religión y el humanismo. Qué triste. Esta es una reacción natural de los incrédulos, de los rebeldes a la palabra de Dios, que se obstinan en permanecer en su pecado, pero al amparo de las tradiciones, de los hábitos, de los movimientos religiosos que el hombre se ha inventado, según para agradar a Dios, pero que están totalmente fuera de su voluntad. Ese es el engaño, esa es la confusión. La Escritura dice en Juan 3:20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. O sea, no se acercan a la luz, rechazan la palabra porque saben que la palabra los va a exhibir, los va a exponer. Por eso cuando tú le quieres hablar del Evangelio o le dices a alguien, ven, vamos para que platiques con el pastor, cuando menos para que te aconseje un poco, aunque no creas, nada más escucha un poco. ¿Qué es lo primero que dice? No, yo no tengo que escuchar a nadie. Mi relación con el de arriba, pues debe ser con el vecino que vive arriba o con el perro que está ladrando, su relación. Pero no quieren escuchar la palabra de Dios para que sus obras, sus hechos, su vida no sea exhibida. Tienen miedo. Pero dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz. Ah, qué diferente. Al contrario, buscas la luz. ¿Por qué? Dice, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuáles obras? Las que tú sabes que el Señor ha puesto delante de ti para que camines en ellas. Estás confiadamente caminando en obras que sabes que están avaladas por Dios porque están bajo su voluntad, porque te dejas moldear. Y por eso, para ti es mejor estar bajo la luz. Y ahora la palabra es la lámpara que te alumbra de manera permanente el caminar, mis hermanos. Sin embargo, también hay creyentes que viven dobles vidas. También hay creyentes que les gusta la penumbra. Y cuando se ven descubiertos por la verdad, no quieren escuchar la verdad. No quieren recibir la palabra, la verdadera. Sí quieren recibir la que rasca la oreja, las que soba la espalda. Porque se han habituado ya a vivir tan lejos de Dios, que llegan a amar más esa oscuridad que las sanas palabras de Cristo. Pero ¿sabe qué? Siempre habrá algún corazón sencillo y humilde dispuesto a escuchar, a recibir la luz del Evangelio, buena tierra, para sembrar las palabras de vida eterna. Y como discípulos de Cristo, ¿es usted discípulo de Cristo, mi hermano? Entonces, usted, al habitar en un mundo lleno de tinieblas, como dijo el profeta Isaías, en medio de un pueblo de labios inmundos, llevar el mensaje que cambiará el destino eterno de esas personas.
Pero antes, así como al profeta le fue puesta una brasa incandente en la boca, también para nosotros fue necesaria nuestra redención, para entonces sí ser enviados a la obra que fuimos llamados. Por eso en Mateo 5:14, el Señor dijo estas palabras: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en casa. ¿A quiénes? A todos. En casa, quiere decir que tu primer alumbramiento tiene que ser ¿dónde? En tu hogar. Dice, de la misma manera que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Qué privilegio, pero qué compromiso. Por eso es una gran comisión. Y el Señor nos llama luz, como dijo de sí mismo. Mis hermanos, tenemos un gran compromiso y tenemos que cumplirlo cabalmente. Pero para esto tenemos que estar siempre en medio de la luz, guiados por la luz. En Juan 8:12 el Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Usted tiene la luz de la vida del Señor, mis hermanos? No se aparte, no busque una penumbra, no busque una sombra que evite que usted siga caminando con Él. Dice el Salmo 36:9, y esto es precioso, porque contigo está el manantial de la vida. En tu luz veremos la luz. ¿Qué palabras del salmista? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, pero también es la luz que nos lleva a la luz. Aquí el salmista, el rey David, está haciendo mención de la luz como sinónimo de vida, mis hermanos, donde la luz de Cristo nos cubre de su amor, de su bondad, de su gracia y nos lleva a la vida eterna. Porque cuando la luz alumbra, mis hermanos, permite ver aquello que parecía escondido. ¿Cuántas veces usted ha llegado a estar escuchando la palabra, ha estado leyendo o estudiando o en medio de un devocional y de repente la palabra como que se abre, como que de repente dice, no entendía yo esto, pero ahora lo comprendo? Y puede usted hasta caer de rodillas porque el Señor en ese momento le está ministrando. Y ahí es cuando podemos ver al Señor en toda su majestad, sus atributos, su misericordia, su amor y sobre todo a experimentar su paz. Mire, mi hermano, esto es bien importante. Cada paso que usted dé, cada decisión que usted vaya a dar, tiene que estar rodeada de paz. Nada tiene que quitarle la paz en lo que usted va a decidir, y ahí es donde estriba el trabajo del Espíritu Santo. Ahí es donde usted se pone, antes de tomar cualquier decisión, a orar al Señor, a pedirle dirección, y entonces es cuando usted puede sacar adelante algo. Usted dice, sí, el Señor lo dice, el Señor me está dando paz y creo que puedo dar estos pasos, creo que puedo tomar esta decisión. Porque la paz del Señor es una fuente de gracia inacabable, donde podemos saciar el alma. Delante de Él, en su paz, podemos dejar toda ansiedad, todo aquello que te angustia, lo que produce aflicción. Por eso el Señor dijo en Mateo 11:28, vengan a mí los que estén cansados y afligidos y yo los haré descansar. Mi hermano, estos tiempos son de gran tiempo de oración. Nos han llevado a muchos a una oración que no habíamos hecho antes, a una permanencia dentro de delante del Padre, porque se sienten cansados y afligidos. Y el Señor es lo que desea, que lleves tu cansancio, tu aflicción, tu trabajo delante de Él. Dice, lleven mi yugo y aprendan de mí. ¿Sabe cuál es el yugo del Señor? Su voluntad, sus mandamientos. O sea, pónganse mis normas. Dice, y aprendan de mí, que soy manso y de humilde corazón. Así hallarán descanso para el alma. Dice, porque mi yugo es fácil. O sea, mi comisión es fácil. Fácil de llevar. Y mi carga es ligera. ¿Por qué es ligera la carga del Señor? Porque nos quita la verdadera carga. La que te aflige,
la que te lastima, la que te lacera, la que te produce ansiedad. Y esto nos indica que para experimentar la paz del Señor es necesario aceptar su voluntad, mis hermanos, conscientes que todo lo que permite tiene un propósito, donde al final todo resultará para bien para quienes le aman, pero le aman y lo demuestran obedeciendo. Por eso las cosas obran para bien. En Primera de Tesalonicenses 5, acompáñeme ahí, a partir del versículo 23. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que el mismo Dios de paz los santifique por completo, y que guarde irreprensible todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Entonces, ¿a qué somos llamados, mis hermanos? A ser santificados. ¿Por quién? Por el mismo Dios de paz. Y es inevitable reconocer que vivimos en un mundo sin paz. De hecho, el mundo no conoce la paz, mis hermanos. Desde siempre ha habido guerras entre naciones, corrupción en los gobiernos, delincuencia en las calles, pleitos entre las amistades, vecinos, esposos, peleas entre los hijos. El mundo no conoce la paz. Y cuando llega a vislumbrar un poco de ella, algo de paz o de armonía, además de temporal, casi siempre es ficticia, no es real. Y la mayor de las veces aparente. ¿Por qué? Porque está limitada a la mente del hombre, a la paz que busca el hombre. Y al provenir de un corazón limitado, imperfecto, emocional, sensual, corrupto, que ante todo desea ganar ventaja sobre los demás, o es hipócrita o no es honesto. Porque la intención no es buena, porque viene de un corazón caído. Fraudulento es el corazón. ¿Quién lo conocerá? El Señor. Isaías 57:21 dice: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. ¿Y qué es un impío? El que no conoce a Dios, el que le rechaza, por tanto no le respeta, mucho menos va a considerar sus mandamientos. Y si no le importa a Dios, mi hermano, menos le va a interesar sus semejantes. Es muy lamentable ver a algunos que se dicen cristianos y hasta siervos de Dios con los rasgos de un corazón impío. Sin embargo, la humanidad desea vivir en paz, pero siempre busca conforme a sus argumentos, a sus necesidades, a su particular perspectiva de vida, y por eso no la encuentra. Miren lo que dice Isaías 59:7. ¿Por qué el impío no puede conocer la paz, como lo leímos hace un momento? Isaías 59:7 dice: sus pies le sirven para correr al mal, para darse prisa a derramar sangre inocente, o sea, a lastimar. Sus pensamientos se dirigen al crimen, y a su paso solo dejan destrucción y ruina. No conocen el camino de la paz, no hay rectitud en sus acciones, los caminos que siguen son torcidos, los que andan por ellos no encuentran la paz. Por eso la salvación se ha alejado de nosotros y la liberación no se nos acerca. Esperábamos la luz y no más que oscuridad. Esperábamos la claridad y andamos en tinieblas. Esta es la versión Dios habla hoy, pero se entiende perfectamente. Todos quieren la paz. Todos necesitamos la paz. Y como creyentes, ¿quién no ha anhelado gozar de una paz verdadera y permanente, mis hermanos? Y no solamente como creyentes, siempre. Pero ahora, ¿qué buscas? Más ahora, que las cosas no son precisamente las más propicias para tener paz. Las malas noticias, el confinamiento, las experiencias que muchos han tenido que pasar por lo mismo, les ha robado la paz, les ha dejado en incertidumbre, en ansiedad, en un plano muy delicado. Sin embargo, la buena noticia es para nosotros, los creyentes.
y también para los que no creen. Pero nosotros que ya tenemos esa luz, la buena noticia es que esa paz también está entre nosotros. Aunque en ocasiones no la veamos. ¿Y sabe por qué no la vemos? Porque tiene que ser vista a través de la luz. Jesucristo es nuestra luz, Jesucristo es nuestra paz. Nuestro Salvador es la paz verdadera, permanente, que viene de Dios. La paz es parte de sus atributos divinos, de su naturaleza eterna, mis hermanos, y Él la da pródigamente a sus hijos para saciar su alma de paz. El primer paso, Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El primer paso fue entregarnos a su Hijo para que tuviésemos esa paz. Dice 2 de Tesalonicenses 3:16 que el Señor de paz mismo les dé paz siempre y en toda circunstancia que el Señor esté con todos ustedes. Qué deseos del apóstol Pablo para la iglesia. Que el mismo Señor de paz siempre te dé su paz. ¿Qué dice? En toda circunstancia. ¿Dice en alguna? No, en toda circunstancia. El Señor esté con todos ustedes. También es mi oración para ustedes, mis hermanos. Y creo que es una oración que tenemos que hacer propia. Que el Dios de paz, voy a leer Hebreos 13:20, que el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, los capacite para toda buena obra, para que hagan su voluntad y hagan ustedes lo que a Él le agrada. ¿Por medio de quién? ¿Perdón? Por medio de Jesucristo. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Como creyentes, mis hermanos, queremos vivir en paz y Dios sí desea que la paz sea en su iglesia. ¿Usted cree que el Señor quiere que la paz sea con usted? ¿Sí? Y no solamente que la reciba, que la tenga, sino que se convierta en un estilo de vida. Es parte del carácter que el Señor está formando en los hijos, en nosotros. ¿Sabía usted que la paz forma parte del fruto del Espíritu? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay nada que se pueda interponer. Porque si usted tiene la paz del Señor, nadie tiene por qué robársela. Y como todo viene de Dios, lo primero que hizo para que usted tuviese esta paz fue propiciar, primero, tener paz con Él. Si usted tiene paz con Dios, las cosas son distintas, mi hermano. A eso vino el príncipe de paz, a reconciliarnos con el Padre. Por tanto, que ya habiendo sido justificados por la fe, a tener paz para con Dios por medio de Jesucristo, ahora por su gracia nos afirmamos en la fe que nos permite la paz que genera la certeza y la esperanza de nuestra redención final. Y como el Señor conoce nuestras necesidades y sabe de nuestras debilidades, antes de partir a su reino, dejó a la iglesia la promesa del otro Consolador, su Espíritu Santo, para que Él, al recordarnos sus palabras, las palabras de Jesús, llenara nuestro corazón de la paz que de Él viene. De esa manera, aunque las situaciones que se estén presentando sean difíciles, sean adversas y aflijan el alma, al estar afirmados en la gracia y en la fe, entonces podemos experimentar la paz verdadera. ¿Cuál es? La que sobrepasa el entendimiento humano, mis hermanos. La paz que te permite estar en medio de las circunstancias con una actitud de templanza, de dominio propio, de mansedumbre, porque sabes que está dentro de la voluntad de Dios y que tiene el control de todas las cosas. Esta es la paz que lleva a quienes confían en el Señor a alabarle y glorificarle en medio de las circunstancias, porque al que cree, todo le es
posible. Y así entonces exclamar en adoración como David: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera a Dios, porque aún le he de alabar. Él es la salvación de mi ser. Salmo 42:5. ¿Por qué te abates, alma mía, si aún he de alabarle? Así es como llegas delante del Señor aceptando su voluntad y diciéndole: Señor, sé que lo que está sucediendo está bajo tu control, tiene un propósito y te he de alabar por ello. Porque ya no dependemos de las circunstancias. Nuestra paz no viene por una situación económica estable, porque las cosas van bien, la familia está en orden, no nos ha tocado la pandemia, no me pasa nada. No, mi hermano, dale gracias a Dios por eso. Es la extensión de su benignidad. Nosotros tenemos paz porque creemos que el Señor es nuestra salvación. Por eso nuestra paz ya no está sujeta a lo que acontezca o a las cosas que sucedan, porque sabemos que son pasajeras. Y mientras tanto podemos disfrutar esa paz aquí de Cristo mientras vivimos aquí, porque lo estamos esperando, porque sabemos lo que creemos, sabemos en quién creemos. Segunda de Corintios 3:16 dice: por eso no nos desanimamos, pues aunque por fuera nos vamos deteriorando, por dentro nos renovamos día a día. Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera, pero pronto pasa. Pero nos trae como resultado una gloria eterna, mucho más grande y abundante, porque no nos fijamos en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Y que a las cosas que se ven son pasajeras, pero las que no se ven son eternas. ¿Esto a qué nos lleva? A recordar siempre las palabras de Jesucristo. La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón, ¿ni qué? Ni tenga miedo. Juan 14:27. El temor, la incertidumbre, la ansiedad, la podemos dejar delante de Dios, como esa carga, esa aflicción que podemos presentarle para despojarnos de ella y podamos disfrutar confiadamente, vivir bajo la luz de Cristo, disfrutando de la seguridad de su paz, porque sabemos que nuestro Señor es verdadero y que nuestro Señor es un Dios de paz, no de confusión. Mire, mi hermano, eso nos permitirá caminar dentro de su voluntad, testificando como hijos que anhelan honrar el nombre de su Padre, cumpliendo con el propósito al que fuimos llamados. Todo se reduce a eso, mis hermanos. El Señor vino con un propósito, el Señor el propósito lo ha cumplido en quien ha llegado a la luz admirable y le deja otro propósito: llevar estas buenas nuevas de salvación a los demás. A eso vino Jesús a esta tierra. A eso vino el Señor, el príncipe de paz. Y quiero terminar leyendo esta escritura del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses. Acompáñenme a Filipenses 2:12, por favor. Dice: por tanto, amados míos, ya que siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que produce en ustedes lo mismo el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hagámoslo todo sin murmuraciones ni peleas, para que sean irreprensibles y sencillos e intachables hijos de Dios en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Entender esto, mis hermanos, nos va a llevar a un plano distinto. Nos va a llevar al plano de comprender que si el Señor está haciendo su voluntad en nuestras vidas, podemos confiadamente dejarla delante de Él y hacer lo que Él nos está demandando, cumplir con lo que Él nos está encargando a cada uno de nosotros. Porque si por algo estamos aquí, es
con un propósito. Y créame, mis hermanos, este ambiente que vivimos, estas situaciones que estamos pasando, son las más propicias para resplandecer como luminares en el mundo, exhibiendo paz, exhibiendo confianza, exhibiendo fe, siendo luz para quienes aún viven en la penumbra, en las tinieblas, dando gozo, dando palabras de vida eterna, consolando, abrazando, porque la fuente de donde nosotros tomamos todo esto es Cristo. Y por eso venimos a la iglesia, por eso oramos, por eso nos acercamos al Señor en nuestros devocionales, por eso la estudiamos, porque es nuestro alimento, es nuestro sustento, es nuestra paz. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Padre eterno, yo te quiero dar gracias. Si quiere ponerse de pie, mi hermano, para que oremos, para que pueda usted levantar los brazos al cielo, pedirle al Señor por su misericordia, por su cuidado, darle gracias porque hasta hoy nos ha sostenido, darle gracias porque tiene usted su paz, porque tiene usted un camino iluminado por su gracia, por su misericordia, por su bondad. Señor, aquí está tu pueblo, pequeña manada que te ama, que te busca, que necesita tu consuelo, que necesita dejar sus cargas delante de ti y que está entendiendo cada día más que los tiempos son los que tú has diseñado para que tu iglesia resplandezca. Muchas gracias, Señor, por llevarnos al plano de la misericordia, de la compasión a los demás, a dejar la aflicción de lado, a ponerla delante de ti, a no centrarnos en nosotros mismos, no ser amadores de nosotros mismos, no buscar nuestras conveniencias, sino ser humildes, sencillos, generosos, misericordiosos, porque tú nos has traído a tu luz admirable, porque tú nos alimentas, porque tú nos concedes todo, Señor. Muchas gracias por ser nuestra luz, muchas gracias por ser nuestra paz, muchas gracias por darnos aliento, por darnos oportunidades, por darnos esperanza. Si alguno de mis hermanos tiene una carga muy pesada, si alguno de mis hermanos trae una aflicción, Señor, cúbrela con tu luz. Dale salida a esa aflicción, dale salida a esa condición de ansiedad, de tristeza, de dolor. Igualmente, Señor, que nuestro dolor se transforme en gozo, que se transforme en alabanza a ti, Señor. Porque ¿por qué se ha de abatir nuestra alma si aún tenemos que alabarte, si aún tenemos que adorarte? Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.